Que nos ven en las redes sociales. Previamente hemos orado, dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Estamos resumiendo, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo en la parte 1 y parte 2, porque es la parte 3, el recuento de señales del fin de recuento de señales del fin de su venida y del fin de los tiempos. Amén. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, que ya hemos hablado que en el original es etnia contra etnia, raza contra raza, y habrá pestes, como hemos, pues ya han suscitado varias pandemias, ¿verdad? En el mundo, y la última que nos tocó es una de las más fuertes, pero sigue habiendo enfermedades, ¿verdad? Pues ahorita está latente está latente, ¿verdad? La de que no es una pandemia, viene siendo como una epidemia, ¿verdad? Pandemia es cuando es más global, más nacional, más internacional, ya cuando se sale fuera de un país, y epidemia es más local, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ya hemos hablado acerca de esto, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, y entonces se entregará la tribulación. Ahí cabe mencionar y recordar, una vez más, por si hubiera alguien que por primera vez está viendo esta predicación, que hasta Mateo 24:8, en el principio de dolores, eso es cuando tiene que venir Cristo, porque ya en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues ahí, como ya hay una tribulación, pero ya generalizada, pues ya estamos hablando de que ya ese versículo ya habla de haber entrado en la tribulación. Entonces, el fin de estar hablando de todo esto, ¿verdad? De todo lo que hablamos, en la predicación pasada hablamos del chip de Neuralink, del nuevo orden mundial, de Israel como una señal, ¿verdad? ¿Qué? Los incendios, por eso fue la primera, ¿no? Pero sí, los incendios. Y apenas compartí en el grupo otro incendio, ¿verdad? Que la gente sigue huyendo, pero por miles de España, de Francia, 160,000. Ahorita ya van más de 160,000 gentes que están siendo evacuadas por los incendios. Y estuvimos hablando de todas esas señales. Pero ¿cuál es el motivo de hablar de todas esas señales? No se trata de estar espantando a la gente. Se trata de, ya lo dijimos también en la predicación pasada, de hacer conciencia, de no hacer como que todo está bien, ¿verdad? Y que no pasa nada. Que necesitamos levantarnos espiritualmente para soportar no solamente lo que se está viviendo, sino lo que se va a venir. O sea, lo que se está viendo es pues sí, es fuerte, es doloroso, ¿verdad? Para la gente que tiene empatía, la gente que dice, pues, a mí que se están achicharrando en Canadá, ¿no? Yo vivo en la Patagonia, yo vivo en México, a mí no me afecta. Quisiera contarle una historia, pero no tengo tiempo. Esa historia del ratoncito que le dijo, ¿verdad?, a los demás animalitos que la dueña de la casa lo andaba cazando. No sé si se la sepa, pero si no se la sabe, otro día se la platico. Pero lo que el ratoncito les quería advertir, como a él le afectaba más, dijeron, no, nosotros ni nos afecta, y al final le terminó afectando a todos los animalitos, y al ratoncito no. Pero ya le he contado, ¿se la sabe? Aquí sí se la sabe, ya le he contado, aquí no, ya le he contado. Ya no la recuerda. Bueno. Síguele. Ya llevo 5 minutos. Se la voy a contar, pero bien rápido. El ratoncito, ¿verdad? Le pusieron la dueña de la casa, se dio cuenta que había un ratoncito, le puso una trampa. El ratoncito va a decir a los demás. Los demás pues, dijeron, pues
yo no soy ratón, a mí ni me afecta. En la noche suena la ratonera, ¿verdad? Que truena la ratonera, un escándalo. Y era una serpiente. La serpiente fue mordida por la ratonera y la serpiente, cuando empieza a menearse, pasa a traer a pegar a la mesa, tira cacerolas, hace ruido, la dueña baja y pues la víbora había caído en la ratonera. Como no había prendido la luz la dueña, la víbora muerde a la señora, se muere la señora y bueno, el dueño de la casa tiene que vender la vaca para pagar el funeral y tiene que matar al cerdito, pues para darles de comer a todos, ¿no? Y al final hasta las gallinas y quién sabe cuántos más, pues por la muerte de la señora. Entonces, al parecer, y creo que sí es importante, ¿no? Aunque sea resumido, no tan bonito, te lo dije muy resumido, muy así, porque en realidad pues hay que ponerle algo de drama y algo más largo, ¿verdad? Para que entre la reflexión, pero finalmente son emociones almíticas. Nosotros necesitamos entender en lo espiritual, no es que nos afecte, es que esto son cosas que se están viviendo y que nosotros como hijos de Dios necesitamos estar preparados. O sea, ¿verdad? Que quiera venir de Cristo, decirle y estar enterados por qué están sucediendo las cosas, por qué están sucediendo las cosas. Y permanecer es uno de los propósitos de los cuales nosotros necesitamos estar en el entendido de que necesitamos permanecer y no ser arrastrados por esta corriente de situaciones que están pasando sobre la tierra. Algo de lo que no hemos hablado, y es que hay tantas cosas de qué hablar, por eso nuestro apóstol tiene el reloj de Dios, el cual lo invitamos a que lo busque, el reloj de Dios por el apóstol Sergio Enríquez, en YouTube, el canal, pues ya lleva 2-3 años con este proyecto donde se habla de los diferentes escenarios que nos hablan del final, de las señales de su venida y del fin de los tiempos. Pero ya no me dio tiempo, ¿verdad?, el domingo de ver el propósito, porque prácticamente un tiempo muy amplio lo ocupó la Agenda 2030, ¿no? Entonces quisiera que, por favor, fuéramos juntos a Jeremías 8, del 8 en adelante. Va a ser Jeremías del 8, del versículo 8 hasta el 16, para que analicemos el por qué están hablando acerca de esto. Algo de lo que también ya no hablamos, como decía yo, y hay bastantes cosas de que hablar, en la ventana de Overton, ¿verdad? Cómo a la gente le van por medio de la repetición, de estar escuchando algo continuamente, le van adoctrinando, ¿verdad? Le van metiendo ideas en su cabeza, en su mente, tanto que eran impensables, se la van moldeando hasta que ya vienen a ser normales para la sociedad. Y una de ellas, ejemplo, es que antes, ¿verdad? Lo que era conocidos como desórdenes mentales, ¿verdad? No, ahorita no recuerdo el nombre, se han ido haciendo permisibles. No solamente me quiero referir al homosexualismo, sino también a la pedofilia, a la necrofilia y a la zoofilia. Pero eso solamente es un ejemplo del cual el punto a donde yo quería llevar, a que esta ventana de Overton se está implementando
para el tema, ¿verdad?, de los extraterrestres, el tema OVNI. Como ya lo vieron, ese es el objetivo de que el mundo haya lanzado una película de un director muy famoso, que la mayoría de las personas lo vieran o la viera, y la desclasificación de los archivos, perdón, y ese propósito tiene. Pero ya no voy a tener tanto tiempo y no me voy a enfocar ahí porque ya hablamos bastante de esas señales, pero solamente sí quería comentar que pues todavía faltan muchas señales más de las cuales podríamos hablar. Pero hoy no quiero hablar de esas señales. Lo que quisiera hablar es del objetivo por el cual nosotros hablamos de ellas. Y para entender eso necesitamos ir a Jeremías 8:8, dice la palabra de Dios. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Este versículo, hermano, este versículo, y no quisiera ya leer todo lo demás para que me dé tiempo a hablar acerca de este versículo. Déjenme buscarlo en una aplicación. Fíjense, es interesante analizar este versículo en otras versiones. Esta versión dice: han curado la herida de mi pueblo, pero solo en apariencia, diciendo todo va bien y nada va bien. O sea, hay predicadores que dicen: tranquilos, tranquilos, lo que está pasando en el mundo a nosotros no nos va a tocar, a nosotros no nos va a pegar. Dios está con nosotros. Mire, usted siga creyendo que Dios lo va a prosperar para que traiga, ¿verdad?, aquí su diezmo y su ofrenda. O sea, el interés de los líderes es monetario y no se preocupan por la salvación del pueblo, sino de su prosperidad económica para atraer a las arcas, para tenerlo contento, para tenerlo distraído. Entonces, pero vemos cómo, para no verme, bueno, no me interesa cómo me vea, me interesa que tengamos revelación, ¿verdad?, de las cosas. Lo que no quiero ser es religioso, y que se entienda de una manera religiosa. No estamos en contra, no estamos en contra de la prosperidad, estamos en contra de que no se le predique al pueblo de que hay una necesidad de ser perfeccionado, de que hay una necesidad de que no todo es dinero en esta vida, de que hay una necesidad de consagración, de entrega, que hay una necesidad de entender a lo que venimos a esta tierra y a este mundo, nuestro apóstol, ¿verdad? Con el amor que el Señor le da, ha estado preparando estos temas de las estaciones, ¿verdad? Que cada estación, desde que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto hasta que llegaron a Canaán, ¿cuántas estaciones son? A partir de hoy ya no se le van a olvidar, porque hasta el apóstol lo dijo, no sé si en la 2 o en la 3, en la 2 creo lo dijo, son casi una por año. ¿Y cuántos años estuvo Israel el pueblo de Israel en el desierto? 40. ¿Y cuántas estaciones son? 42. Y son 42 estaciones, pero que cada estación va hablando de algo que se tiene que llegar, decía nuestro apóstol en la 3. Hay que llegar, hay que hacer 4 cosas cuando pasamos de una estación a otra. Llegar,
vencer o conquistar, llegar, conquistar. Ya se me olvidó una, porque la otra era seguir adelante. O sea, una es seguir adelante, una es llegar, conquistar o vencer y seguir adelante. Y no me acuerdo de esas tres, ya no me acuerdo cuál era la otra. Tal vez era reposar. No, el reposo es una. Pero el punto es que nos está hablando acerca de estas 42 estaciones, lugares donde estuvo el pueblo de Israel, que cada una de ellas le llevaba pues a un avance, ¿verdad? A un avance. Obviamente que lo del Antiguo Testamento es sombra para nosotros. En aquel entonces ellos pasaron de manera física, pero para nosotros cada nombre representa un área en nuestra vida que nosotros tenemos que vencer. Y de eso han estado hablando, pues no hablar de eso, porque ni siquiera ha acabado el apóstol, ni siquiera ya las nombró así de nombre a las 42, pero obviamente que cada predicación toca una, toca dos, pero generalmente toca una, principalmente toca una, dos o tres, donde se tiene que ir avanzando. Y el punto el punto central de ello es que Canaán para el pueblo de Israel es la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Eso fue para ellos su recompensa. Y para nosotros, ¿qué es Canaán? ¿Cuál es nuestra recompensa? Sí, pero en otras palabras, También la recompensa, el arrebatamiento. O sea, nuestra leche, nuestro lugar dijera la pastora, el reposo. Lo que dice Isaías, ahora que se me ¿cuál es? ¿Verdad? Donde Dios nos promete que si hacemos de nuestra vida el día de reposo buscándolo a Él, entregando nuestra vida diariamente a Él, Él nos daría el reposo, o sea que nos guardaría de pasar de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero. Y cuando dice para probar al mundo entero es, ya lo dijimos, para probar a la mayoría de las personas, de los cristianos que conocen de Él y que van a pasar la tribulación, y también a la gente que no conoce de Él, ¿verdad? Entonces para nosotros eso es nuestro Canaán, eso es nuestra promesa. El que si nosotros trabajamos y logramos pasar, no estoy diciendo tampoco que sean forzosamente 44 pruebas, etapas, niveles de nuestra vida que tengamos que pasar para llegar allá, pero representan, ¿verdad? Pero representan. Entonces, el punto de esto, para no hacer polémica, la palabra de Dios dice claramente que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben de ser perfeccionados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se compromete a entregar un carro, por ejemplo, aquí conocemos a Luis o a Miguel, como lo conozcan, que él se encarga de ojalatear los carros, ¿verdad? Y de pintarlos. Él dice, yo te lo tengo en 10 días, y el dueño viene a los 10 días y lo debe de encontrar pintado. Entonces dice que si no es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados irreprensibles para la venida del Señor, es que para la venida del Señor ya debemos de estar listos. Amén. No puede venir nuestro Señor Jesucristo y nosotros apenas, como el hojalatero, apenas está lijando. Ya debe de estar lijado, pintado, pulido y encerado. Y hasta lavado, listo para entregar. Y así nosotros, pastor, no exagere, no vamos a llegar. No. Es que lo que nos falte, dice la palabra de Dios, esperemos en su gracia, en la gracia que se va a manifestar en el postrero tiempo, o sea, para que nos complete. Pero el trabajo lo debemos hacer. Entonces, y mucha gente está, ya lo hemos hablado, ¿verdad?, distraída, creyendo que no pasa nada, como estos líderes negligentes, como le pasó a Israel. Bueno, usted puede decir, sí, pero a Israel le pasó porque tenía líderes negligentes. No,
El pueblo tenía los líderes Que que merecía. Así, qué bueno que lo dijo la pastora. Así con sus palabras. El pueblo tenía los líderes que merecía. Porque cada vez que Dios les quería ordenar, ellos jalaban. ¿Para dónde jalaban? Para su voluntad. Dios les quería poner un sacerdote. No, ellos querían rey. Es que nosotros queremos como todos tienen rey. ¿Y por qué nosotros vamos a tener sacerdote? No, nosotros también queremos rey. Pues bueno, y no me quiero distraer más. O sea, queda comprobado, el pueblo de Israel múltiples veces falló, a pesar de que Dios nunca retrajo su mano de quererlos ayudar. Y hoy tristemente estamos viviendo eso en las iglesias, con gente, ¿verdad? Que se le hace fácil volver a tomar las riendas de su barca, que es su vida, y no se da cuenta. Muchos piensan que están bien, que son cristianos, como daba nuestra hermana testimonio. Yo me iba a las fiestas, me iba a tomar, y yo decía que era cristiana, pero no tenía temor de Dios, hasta que enderezó, ¿verdad?, su camino. Y así muchos cristianos dicen, yo ya sé. Parece que aprenden para saber y que nadie les diga nada. O sea, que como que porque ya saben, aunque no hagan, pero como ya saben, ya como que con saber ya se pudieran librar de no hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y siendo más específicamente, la palabra de Dios nos llama a honrar gente que ya no se quiere congregar, llega tarde, no lee su Biblia, y bueno, o no ora y no busca a Dios, todo lo que casi cada culto decimos. Entonces nosotros no podemos ser, y por eso estamos dando estas señales, porque nosotros no podemos ser como esos líderes negligentes que dicen, han curado la herida del pueblo, pero solo de apariencia, diciendo todo va bien y nada va bien. Otra versión dice, todo lo que ofrecen a mi pueblo profundamente heridos son vacías esperanzas de paz. ¿Verdad? Hay un versículo que no he podido encontrar, se me perdió, pero hay un versículo que dice, tranquilos, tenemos comida. O sea, dando a entender que si porque tenemos comida, es que Dios está con nosotros. No. O sea, Dios prometió que nosotros nos cuidaría pues, muchísimo más que las aves y que las flores, ¿verdad?, del campo que hoy crecen y mañana perecen. Así es que tener economía y tener dinero y tener abundancia de economía no es símbolo de que estamos haciendo bien delante de Dios o de que nos estamos perfeccionando o de que tenemos temor de Dios, etcétera. Entonces, dice, mire esta versión, receta medicina inútil para las dolorosas heridas de mi pueblo, pues le aseguran que todo va bien cuando es todo lo contrario. ¿Verdad? ¿Cómo dice el versículo? Le dice, pues cura la herida y el quebranto le dice a mi pueblo diciendo paz, pero no hay paz. Pretenden curar el quebranto de mi pueblo diciendo aligera, paz. Bueno. Esta me gusta. Ofrecen tratamientos superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando todo es guerra. O sea, las señales que estamos viendo, lo que están diciendo es que la iglesia no está bien. Porque si la iglesia estuviera bien, entonces habría paz en la tierra. ¿Por qué? Porque todos estaríamos orando, ¿verdad? Oramos y no hemos visto ser testigos. Hemos orado porque un satánico no venga a dar un concierto satánico y se ha cancelado el concierto, ¿cierto? Y cuando la iglesia está bien, se demuestra que el mundo está bien. Pero, ¿verdad?
si el mundo estaba mal, quiere decir que algo también anda mal con la iglesia. Y además, esto es profético. Pastor, efectivamente usted acaba de decir, esto es profético. Sabemos que esto va a suceder, que la apostasía generalizada se tiene que dar. Es que sí, hermano, la apostasía generalizada sí se tiene que dar. Pero hermano, la palabra de Dios dice que Él siempre tiene un remanente guardado. Dice, yo tengo un remanente, ¿sí? Más de 10,000 gentes que no han doblado, ¿qué? Sus rodillas delante de Baal. Y a nosotros, lo que nosotros estamos predicando es al remanente. Remanente es igual a ¿qué? A primicia, a lo mejor. O sea, Dios está guardando lo mejor. Porque los demás, los del montón, no quisieron dar lo mejor a Dios, no se quisieron guardar como lo mejor para Dios. A ellos los va a dejar que pasen la tribulación. Pero nosotros estamos predicando a ese remanente. Nosotros estamos predicando a esa primicia, a lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como decía una película, no voy a decir su nombre, pero decía, the best, the best, the best, the best. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y aunque se vea exagerado, así es, lo mejor es para Dios. Para Dios es la primicia, para Dios es ese remanente, que es el único que va a alcanzar galardón. Recordemos, para los que quizás nos ven en las redes sociales, ¿no? Han llegado hasta aquí, pero quizás tengan dudas de lo que estamos predicando. Pero la palabra de Dios es clara. La salvación no nos costó ni un peso, fue regalada. Cristo la pagó por nosotros. Pero el galardón es un premio. Cuesta. La palabra de Dios habla de él y ahorita vamos a ir para allá. Amén. Entonces, quisiera ser breve, hermano. Quisiera ser benevolente. Yo sé que hoy es martes y ya estamos cansados. Ya hemos trabajado, cansados no estamos, pero trabajados sí. Filipenses 3:12 a 18. Para que entremos ahora sí en el punto medular, y en lo cual el domingo no nos dio tiempo de llegar. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que, diga conmigo, ni que sea perfecto. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, yo no puedo actuar como que yo ya me gané la salvación, la salvación, el galardón, como que yo ya me gané el ser primicia, el ser ¿verdad? Primicia. Yo no puedo actuar como que ya soy perfecto. Yo tengo que actuar como lo que verdaderamente soy. Debo estar consciente que a mí me falta mucho. Yo no sé quizás en qué estación voy. De esas 42, y voy en la 10, en la 15, en la 20. No lo sé, pero lo que sí debo de saber es que yo no voy en la 42. Porque mucho tiempo he tenido de retraso, mucho tiempo he perdido. Y a veces actuamos, hermano. A veces actuamos como si yo ya voy a la estación 42 y casi que gritamos lotería, Cristo, ya nomás que vengas y ya estamos listos. O sea, no lo decimos así tal cual, pero la gente que no está buscando de Dios actúa como si así fuera. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, ni quien lo está diciendo. Nadie ha trabajado más que Pablo para Cristo. Nadie ha entregado su vida después de Cristo como Pablo, que hasta hacía casas de campaña. Bueno, en la Biblia dice tiendas son casas de campaña para que me entiendan. Para mantener su ministerio, toda su vida se la dio a Dios, trabajando para el evangelio.
Y él está diciendo, no que lo haya alcanzado ya que es perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio. Diga conmigo, premio. Al premio. ¿El premio es gratis? Pregunto, la red, ahí la red, ¿el premio es gratis? ¿El premio es para los mediocres? ¿El premio es para los locos? ¿Para los que no se prepararon? ¿Para los que no comenzaron la carrera? ¿Para los que a la mitad de la carrera la abandonaron? ¿Verdad? En estas últimas Olimpiadas que pasaron, hubo un personaje que ganó cómicamente. Él era el menos preparado. Tuvo el menor tiempo en la categoría de patinaje. Y él sabía que iba a perder. Es más, él se salvó porque iba a perder. Él no iba a pasar a la siguiente ronda. Sino que en un accidente, los que están por llegar, alguien se resbala y cae y pasa a traer a los demás. Milagrosamente pasa a la final. ¿Y qué cree que pasa en la final? En la final me vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué le pasa? Iba hasta atrás y por ir hasta atrás se salva porque los de adelante se vuelven a caer y él así gana el oro. Es el oro más absurdo que ha ganado. Pero, aunque no fue el mejor, pero se preparó para ir a las Olimpiadas. Por lo menos era el mejor de su país. Y fue el que más se preparó de su país. Pero claro que hizo un esfuerzo sobrehumano. Pero obviamente los demás países la aventajaban en técnica, en experiencia, en entrenadores, quizás en recursos en su país. En su país lo que ganaron. Porque se preparó. ¿Casualidad o no? Pero definitivamente Dios no va a premiar a alguien que no haya hecho algo por haberle entregado su vida a Él, por haberle honrado. La palabra es clara cuando dice, yo honro a los que me honran y los que no son tenidos mismos. Entonces dice Pablo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, él no se contentaba con gente que está alejando de ir a la iglesia, con gente que se está alejando. Él se entristecía que llegaba hasta las lágrimas de decir, y ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que solo piensan en lo terrenal. Ahorita estaba hablando nuestra hermana para las ofrendas, y un versículo bien bonito. El rey Acab tiene que dedicar su viña a Nabot, pero su viña era la herencia de sus padres. ¿Cuál era la herencia de sus padres? La herencia de sus padres era lo que Dios le había dado a sus padres, él lo había heredado. Y la quería ¿para qué? Para sembrar cosas terrenales, o sea, figura de lo vano, de lo mundano, de lo que no vale, de lo que no sirve.
¿Y qué le dijo Nabot? ¿Qué le dijo Nabot? Jehová me guarde de quitarte mi herencia. No le dijo mi tierra, le dijo mi herencia. Dios guarde que mi herencia no va para algo malo. Mi herencia está para producir viña, sino para Dios. Pues los terrenales se pierden. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero ir ya terminando con esto, sobre todo por la lluvia, que está muy fuerte. Y quiero terminar diciéndole, no va a ser el mismo cuerpo, ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, no va a ser el mismo cuerpo, no va a ser el mismo cuerpo de recompensa. El que tenga la primicia va a tener la mejor herencia, la mejor recompensa. El cuerpo igual al de Cristo glorificado. Glorificado y celestial. Esa multitud que dice Apocalipsis, ¿te acuerdas cuál? 7:14, ¿no? 7:14. Esa multitud que pasó, una multitud que no se puede contar, que pasó la tribulación y tuvo que limpiar su vestidura, se va a salvar, sí, a ellos se llama la cosecha, se va a salvar aquí, pero no va a tener la misma recompensa que tuvieron los de la película. Tómame el foco. ¿Ven? Y por último, el rebusco no va a tener la misma recompensa que va a tener la cosecha. ¿Amén? Yo creo que es doctrina avanzada, pero espero próximamente dar ese tema para que se tenga más claro acerca de la recompensa. Pero por el momento, esto, hermanos, es el propósito de hablar de las señales. Existe gente que sigue creyendo que Cristo va a venir en 100 años cuando su venida es inminente. Las señales han ido creciendo, ya vimos las estadísticas, cómo han aumentado los incendios, cómo ha aumentado el calor, las muertes por el calor. Ya no voy a repetir. Ya no voy a repetir. De hecho, voy a terminar leyendo primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene su esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que todo el que tiene su esperanza trabaja, porque cada día muera a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Todos los días busca salir de una estación, yo no sé si está la 12, la 13, la 14, pero todos los días busca a Dios. Señor, sácame de la 14, porque quiero llegar a la 15. Dame la victoria en la 14. Hablando de las estaciones por las cuales Dios pasó a Israel. Y hablando de lo que nos decían los apóstoles, que debemos de, ya me acordé cuál era la otra. Es salir, llegar, vencer y caminar hacia la que sigue. Y hay muchos cristianos que han dicho, yo creo que en la 15 ya avancé, ya llegué mucho, ya llevo 15. Hermano, son 15, nos faltan 17 más. Y hay gente que ya se aplazó diciendo, yo ya, hasta aquí.
Es muy cuidado que sea. No, hermano. Nos ha engañado el enemigo. No podemos ser predicadores que digan paz, paz, y en vez de paz, hay guerra. Pero todo aquel que tiene la esperanza en él, entonces trabaja diariamente. Entonces cree en su venida y cree que él viene pronto y tiene temor de su venida y de que él está próximo a venir. Y ese temor, ¿verdad? Esa fe es la que le lleva a estar diariamente de pie buscando al Señor. Amén. Entonces termino con esto y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo como Dios es puro. La invitación, mis amados hermanos, es a que no hagamos como que ya hemos llegado a Canaán, cuando ni siquiera muchas veces ni de las 10 hemos pasado. No actuemos como si Dios nos debiera, como si buscáramos una recompensa de Dios como si hubiéramos hecho mucho. Nosotros lo que le debemos a Dios es muchísimo más. Nosotros no le hemos dado nada a Dios. ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Qué le hemos dado? Dice su palabra, de lo recibido de tu mano, de lo recibido que obtenemos de él, es de lo que le damos. Y aún ni siquiera muchos, ni siquiera eso pueden hacer. Dios nos da el tiempo, no pueden dar tiempo para él. Dios nos da fuerzas, no pueden dar fuerzas para él. No pueden intelecto, no pueden dar intelecto para él. Ya que hablamos de la economía, porque es el tema que como le molesta a todo el mundo. Sin embargo, uno sabe qué es lo que más refleja su amor por él. Como dice el dicho, ¿verdad? Que el cristiano lo último que se convierte es la billetera cuando debería ser la primera. Pero no hablemos del dinero. Hoy estamos hablando de que ni siquiera hay tiempo tiene para buscar a Dios, para hacer una oración, para leer un versículo de la Biblia diario. Pero sí podemos pasar una hora en TikTok. Pero un versículo que no lleva ni un minuto leerlo, puede leer. Nosotros realizamos el recuento de las señales. Están creciendo, Cristo está próximo a venir y no se crea que tenemos años. Tengo que decir que tenemos segundos, minutos, días, meses. Pero años no tenemos. Y no estoy diciendo que va a venir este año, no estoy diciendo que va a venir el otro año. Lo que yo digo es que no tenemos más de 50 meses, algo así. Y si lo tenemos, gloria a Dios, pero si no, la palabra de Dios dice claramente, el que tiene la esperanza se purifica diario. ¿Por qué? Por amor a él y porque entiende el propósito para el cual nosotros venimos a esta tierra. Es una lástima que con la lluvia ya no pueda seguir predicando, aquí nos está cayendo un taparrón, pero que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales y nuestra oración para ustedes. Así vamos a terminar este tiempo orando y primeramente Dios nos vemos en la próxima predicación.